Bienvenido a tu programa En Busca del Favor de Dios. Para nosotros es una inmensa alegría el poder compartir contigo. Hoy vamos a estar hablando acerca de enfocados en Dios. José Natán, qué hermosa es la palabra de Dios y la oportunidad que el Señor nos brinda de ir a ella constantemente. Eso es un hermoso y gran privilegio. Dios nos lo concede y nosotros hemos tomado esta oportunidad para así poder compartir con todos nuestros amigos. Así es, bueno, un gusto saludarlos a todos los que nos ven y nos oyen. Es un privilegio, yo creo, poder compartir, poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos ayuda, nos alimenta espiritualmente, nos ayuda a desarrollarnos y a crecer cada día más. Así es, definitivamente es así. Enfocado en Dios, resulta que hay una historia bíblica maravillosa y esta historia nos narra acerca de un hombre que le hace una pregunta a Jesús. La pregunta es: Señor, ¿puedo ir a ti? Y el Señor le responde, sí, ven, ¿verdad? Entonces esto se desarrolla en un ambiente donde los discípulos están en el lago, donde es tarde ya de noche, más bien amaneciendo, y de pronto Jesús llega a ellos caminando sobre el mar. Había una tormenta, había un montón de circunstancias generándose, pero en medio de todo esto, uno de sus discípulos, llamado Pedro, de pronto mira a Jesús y le dice: Señor, ¿puedo ir a ti? Y Jesús entonces le dice: ven, Pedro, ¿verdad? Y Pedro se baja de la embarcación y empieza a caminar también sobre las aguas. Esta historia es realmente fascinante. En el momento que él desciende, él empieza a caminar y mira claramente a Jesús. Y a pesar de que habían vientos y demás cosas, y la palabra es interesantísima porque cuando la leemos miramos de que esto no se menciona de primera entrada, sino que simplemente Pedro empieza a caminar. O sea, Pedro estaba enfocado. ¿En quién? En Jesús. A pesar de las circunstancias que había, el ambiente que se estaba generando fuerte, habían olas, habían vientos fuertes, en fin, el mar seguramente se movía de un lado a otro, ¿verdad? Aquellas aguas, pero él estaba caminando. A veces no denotamos esta parte tan importante. ¿Cómo este hombre empezó a caminar? Es la pregunta. Por la razón de que él se enfocó. Yo me pongo en esta perspectiva, ¿verdad? Que cuando Pedro vio a Jesús, él se bajó y se enfocó en sus ojos. Se olvidó de lo que había alrededor, de que si había mucho viento, que si había tiburones, que si había mareas altas, olas. Él se enfocó en Jesús, directamente su mirada fija en Jesús, ¿verdad? Y digamos que a veces eso no quiere decir que en la vida vamos a pasar siempre con el mar o la marea calma. Van a venir circunstancias que nos van a afectar probablemente, van a venir pruebas, van a venir muchas cosas, y que nos pueden volcar y nos pueden golpear como seres humanos, pero que siempre y cuando estemos enfocados en su palabra, enfocados en hablar con Él, en tener contacto directo con Él, vamos a caminar de una manera sobrenatural. Qué interesante. Ha mencionado varios aspectos muy llamativos. Uno de ellos es si él estaba caminando porque estaba enfocado en Jesús. No le importó las circunstancias, aunque estaban presentes. O sea, el ambiente, el oleaje, los vientos, toda la turbulencia que había, todo estaba ahí presente. Pero en ese momento él estaba enfocado en Jesús, así que caminó directamente hacia el Señor. Nada de eso lo movía. Él estaba definido en Jesús. Ahora, cuando los ambientes o las circunstancias, la lucha, las pruebas estén alrededor nuestro, si nosotros estamos enfocados a Jesús, enfocados en Él, significa que podremos caminar sobre ellos. No significa que no están, ahí están, el ambiente está como tal, pero podremos caminar sobre ese ambiente a pesar de todo lo que esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en Jesús. Cuando nuestra mirada está en Jesús, podemos entonces rescatar, José, que significa que nuestra confianza está en Jesús, que hemos depositado nuestra confianza en Él.
Es correcto, no es solo que creemos, sino que confiamos plenamente en Él, ¿verdad? Como dice Proverbios, nos fiamos completamente de Él. O sea, es que en ocasiones, José, estamos observando todo lo que está y nos hundimos, porque finalmente eso le pasó a este hombre llamado Pedro, cuando él perdió el enfoque, porque en el punto que él pierde el enfoque, él se hunde, y él activa entonces sus sentidos naturales y observa todo y siente y escucha, y todo esto hizo que se hundiera. Ahora bien, mencionaste también la necesidad de entender que lo sobrenatural entonces se activa. ¿Cuándo se activa? Cuando nuestra confianza está en Jesús, cuando estamos mirando a Jesús, cuando todo está claro en Él. A pesar de las circunstancias, estas no nos van a manipular o no se van a apoderar de nuestra vida en el tanto que usted y yo caminemos hacia Él mirándolo fijamente. Pero cuando nosotros perdemos la mirada de Jesús, es cuando nos hundimos, no es antes. Es cuando perdemos el enfoque, cuando dejamos de mirar lo que nos corresponde mirar. Así es cuando nos desconcentramos, ¿verdad? Cuando ponemos de primero otras cosas que no es Dios, nos empezamos a sentir, creo que algo que para mí es la antítesis de la fe o de la confianza, que es temor. Exacto. Nos alejamos de Dios. Empezamos a sentir el temor, empezamos a dudar si nos va a pasar algo, cómo va a suceder, y empezamos con aquellos famosos y si no ocurre, y si me hundo, y si tal otra cosa sucede. Y lo que va a pasar es que al venir la duda, al venir el temor, nos hundimos como este hombre se hundió. Ahora, no fue que Jesús se apartó, porque Jesús estaba ahí. Jesús estaba al frente de él, seguía al frente de él. Quizás esta es la parte más dura, de que en muchas ocasiones, a pesar de que Jesús está ahí, porque Él está al lado tuyo, mi amado hermano y amigo, Él está al frente de ti en este momento con la intención de que comprendas de que está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a que puedas avanzar en medio de las circunstancias que estás pasando. Él no te ha abandonado ni te va a abandonar. Él está dispuesto a que camines sobre las aguas, pero usted y yo tenemos que estar confiados en Él, de que si lo miramos, caminaremos en medio y por encima de todas las circunstancias. Así es, así que bueno, yo creo que lo importante es enfocarnos en Él directamente. Amén. Enfocarnos y aprender a literalmente caer en su confianza. Así es. Tenemos de que dejarnos caer en Él para empezar a ver cosas distintas en nuestras vidas. Amén. Hoy queremos orar por ti, amado, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, penetre en cada espíritu, llegue profundamente a cada uno de tus hijos, y que todos tengamos una conciencia espiritual clara de que tú estás a nuestro lado, de que tú estás ahí precisamente para sostenernos en estos momentos de aflicción o de lucha, que sin importar el ambiente en el cual estemos o nos encontremos, si nuestra mirada está en ti, caminaremos confiadamente. Padre, gracias por todos aquellos que hoy pueden mirar o escuchar este programa. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mi querido hermano. Esperamos tener un encuentro próximamente a través de este programa de En Busca del Favor de Dios. Bendiciones.